Parte 4. Ahora, después de eso, ¿Noé los había llevado a todos al mercado una vez? Está bien, es absolutamente necesario beber el té de esta tienda antes de que podamos considerar esto completo. Ella una vez más se volvió hacia la plaza de Herbel y se detuvo frente a una cafetería. En este lugar, se puede disfrutar de una vista al aire libre de la plaza, una de las favoritas de los jóvenes y ancianos. Era una tienda que tenía muchos clientes. Mientras Basara y los otros hacían cola detrás de Noel y otros clientes, Cest miró a través del interior de la tienda. ¿Qué ocurre, Cest? Basara-sama, por favor, disfrute de la cafetería, voy a esperar aquí afuera. Después de ceder a Basara y el resto, Cest se dio la vuelta y salió de la cafetería. Y luego se dirigió hacia el oscuro callejón detrás de la cafetería. En este lugar probablemente decía estar a salvo. Había unas pocas personas en esa tienda, y sería mejor si Cest fuera a evitar tener contacto con ellos. En este momento que no estaba sola, Basara y el resto estaban también presentes, por lo que no podía dejar que sus propios problemas causaran la interrupción de ellos. Después de llegar a un lugar donde no había nadie, Cest lanzó un suspiro y apoyó la espalda contra la pared de la tienda. Solo entonces, algo apareció antes desde dentro de la oscuridad del callejón. Poseyendo orejas largas, se veía muy similar a un gato, pero tenía algo que crecía en su frente, un cachorro unicornio. No tenía collar, y no parecía ser la mascota de alguien. No había llegado a la ciudad para buscar comida, sino que en su lugar vino vagando aquí, no importaba que fuera, probablemente no debería ser capaz de sobrevivir en este lugar. El pequeño unicornio levantó la cabeza para mirar a Cest, y corrió hacia sus pies para oler sus zapatos. Al ver la forma en que interactuaba con un extraño. Este no es un lugar que alguien como tú debe estar, pero supongo que no tienes otros lugares a donde ir. Cest ligeramente inclinó y acarició su pequeña cabeza. El pequeño unicornio también estrechó sus ojos y comenzó a tocarle con la mano. Al ver esto, Cest no pudo dejar de pensar, este niño es igual que yo. Incluso aunque el poder que Solhear tenía dentro del consejo era el más bajo, seguía siendo una de las reglas unificadas de la facción del actual señor demonio. Cest había sido creada para ser su subordinada, y vivió la vida de una subordinada. Cuando estaba a punto de morir por su maestro Solhear, la que la salvó fue su enemigo Basara. Basara no solo le salvó su vida, él ayudó a Ela, quien no tenía dónde ir, negociando con la facción conservadora y dándole un lugar seguro para quedarse. Era quien la había cuidado voluntariamente, después también la trataba bien. El número de cosas de las que Cest estaba agradecida a Basara eran muchas. Sin embargo, ella a veces pensaba, ¿realmente se me permite permanecer aquí? Pero ese pensamiento manteniéndose. En este momento, no tenía otro lugar a donde ir, no. A decir verdad, todavía había alguien en quien todavía podía confiar, solo que eligió no hacerlo. Por lo tanto, Basara-sama, Cest dijo su nombre en voz baja. Mientras se refugió en la facción conservadora, nunca hubo un día en que dejara de pensar en él. No solo eso, pensamientos como, quiero estar a su lado, y, quiero servirle, dentro de ella aumentaron día a día. El día en que el mensajero de la facción conservadora llegó a la residencia Touhou, Basara le había dicho que ella era bienvenida en cualquier momento para volver si pasara algo, pero ella no fue capaz de hacer eso, ya que, si ella fuera a ir a la residencia Touhou de verdad y fuera rechazada, no permitiéndole estar a su lado, ella realmente no tenía dónde ir. Así cuando Sera dejó que se encargara de cuidar a Basara, ella estaba realmente feliz. Ser capaz de volver a verlo, oírlo llamar su nombre otra vez, las lágrimas casi habían brotado de sus ojos. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. ¿Aguantes CTM? Incluso entonces, Cest no podía estar a su lado, ya que Cest pensaba que Basara creía en Saba que ella debía permanecer en la facción conservadora, ya que cuando entrara en relación con cualquiera con Mio, Yuki, María o Kurumi, los ojos que les mostraba a ellas, lo más probable es que nunca se le mostrarían a ella. Incluso entonces, todavía. Cest se puso en cuclillas, y el pequeño unicornio le lamió la mano, como si se preocupara por ella. Después de permanecer en esta postura durante un rato. Oy, ¿qué haces aquí? Ya tenían que cagar el momento, un grito de voz áspera llegó desde el pasillo que conectaba a la calle principal. Cuando Cest levantó la cabeza para mirar, vio a los que estaban allí siendo los de la cafetería que le hizo decidir no entrar en ella. Los 4 cuerpos masculinos llevaban una armadura azul, esos eran los guardias apostados en este barrio. Solo para evitar hacer contacto con ellos, había dejado el café y dejó la oportunidad de tomar el té con Basara y los demás. Debería haber tomado refugio en un lugar más alejado. Del mismo modo que sentía pesar por su propio juicio. ¿Esa ropa una sirvienta del castillo? Si no recuerdo mal, probablemente es
Los soldados que miraban en el callejón notaron su apariencia, y el soldado al lado de la persona que acaban de hablar asintió y dijo: «Oh, esta chica es la que los altos mandos recogieron, la subordinada de Solgiar. ¿Verdad?». La expresión de sus ojos que solía mirar a Cés también se enfrió sustancialmente. «Hoy, ¿qué hace una persona que fue el perro del señor demonio actual a escondidas por aquí? ¿Estás planeando hacer estallar uno de los locales lleno de clientes?». «No. Yo estaba haciendo un mandado, y actualmente estoy teniendo un poco de descanso aquí». ¿Una persona sola oculta y teniendo algo de descanso? Al oír decirlo con desconfianza, mientras que otro soldado dijo con desprecio: «Digo, Glenn, no querías decir una persona, sino algo en su lugar, ¿verdad?». A pesar de recibir miradas llenas de desprecio extremas e insultos verbales, todavía Cest soportó en silencio. No era nada sorprendente, desde la perspectiva de los soldados de la facción conservadora. Definitivamente habría animosidad hacia Cest, quien formó parte de la facción del señor demonio actual. Enemigos como Basara que se ponían en sus zapatos eran extremadamente raros. Pero fue debido a que Basara era ese tipo de persona, que Cest no podía contener ningún odio hacia él. ¿Por qué demonios los altos mandos tomaron tal decisión? ¿Para disfrutar de la esclava sexual de una gran escoria arrogante? ¿Quién sabe? ¿Podría haber sido una mejor decisión? Después de volverse cansados de jugar con las sirvientas sirviéndoles, esos grandes mascarones no pueden ir a un burdel en las calles, y mucho menos llamar a una prostituta en el castillo. Tener algunos sabores diferentes para jugar es agradable, y el hecho de que es un producto de segunda mano no hace ninguna diferencia. Tranquilos, basuras de mierda que haces no la tocan. Eso tiene sentido. Así que los altos mandos solo quisieron encontrar un juguete con un atractivo duradero, ¿verdad? Las miradas de los soldados con sus bocas llenas de insultos hacia Cest se volvieron más sucias, y sus ojos comenzaron a mirar por todo el cuerpo descaradamente, antes de detenerse en un lugar determinado. El lugar donde sus miradas estaban fijas, eran en sus grandes pechos, que habían crecido hasta tal punto que sus pechos eran evidentes incluso en su uniforme de sirvienta, mientras que soñaba con Basara en sus días. Habían crecido hasta el punto de que durante su reunión, Basara no podía dejar de mirarlos. En aquel entonces, a Cest no le importaba en absoluto. En su lugar, la hacía feliz, pero en este momento, esas miradas solo la hacían sentirse disgustada. «Digo, vamos a tener un poco de diversión también, ¿de acuerdo?». Después de que el soldado llamado Glenn dijera eso, los otros soldados se miraron y sonrieron, y comenzaron a acercarse a ella. Al ver esto: «Rápidamente vete de aquí». Cest empujó al pequeño unicornio en su parte posterior, dejando que buscara refugio en el otro extremo del callejón antes de enfrentarse a los soldados ante ella. «¿Qué pasa? ¿Qué servicio a menudo tienen esos altos mandos en la ciudad?». Frente a estos soldados con sonrisas en sus caras sucias, Cest permaneció en silencio. Supongo que es inevitable que la gente pudiera pensar eso. La lujuria de Solgiar era bien conocida en todo el reino de los demonios, y solo era igualada por unos pocos. Así, prácticamente no se podía culpar por pensar que Cest, quien había combatido bajo él, también fuera así. Pero, en realidad, Solgiar la había creado de una manera para que su poder proviniera de su virginidad, y por lo tanto nunca le había solicitado a Cest hacer alguna cosa entre un hombre y una mujer con él. A pesar de que no sabía qué intenciones tenía. Pero aún, ella ahora estaba contenta de haber hecho eso. Si Solgiar la hubiera invadido, ella se hubiera maldecido para toda su vida. Que nunca hubiera sido invadida por nadie, aquel asunto ahora era el deseo más importante que el de Cest. Ahora que Cest había conseguido la tarea de cuidar de Basara mientras que él estaba en el reino de los demonios, estaría bien incluso si fuera por un capricho o fuera solo una broma. Deseaba ser capaz de servir a Basara como una mujer. Ese momento de felicidad se convertiría en la memoria, más concretamente en Cest, empujándola para continuar su vida. Por eso, no podía ser manchada por estos soldados ante ella. Sin embargo, fue solo con la ayuda de Basara que ella fue capaz de llegar a la facción conservadora y se convirtió en subordinada de Seera. Si algo llegara a suceder aquí y ahora, ella podía hacer que le causara problemas, y eso era algo que no podía permitir que sucediera. Así que era así ciertamente, quedándose así en voz baja. Cosas como una dama, originalmente iba a ser utilizada para ese tipo de cosas. Uno de los soldados con valentía extendió su mano hacia Cest mordiéndose los labios con resentimiento. Aunque separados por su ropa, sus pechos, que se habían vuelto más grandes debido al deseo de Basara, estaban a punto de ser tocados por otra persona, pero justo antes de que ocurriera. «Es suficiente». Una mano, con esa voz, vino desde un lado y agarró el brazo de ese soldado. Este acontecimiento inesperado no solo sorprendió a ese soldado, sino también a todo el mundo. «Basara-sama».
Habían mostrado esta escena en el anime con Basara lanzando un carro con harina, mentirosos de mierda como les gusta cagar las escenas CTM. Ces también abrió mucho los ojos en estado de shock. El que ella había anhelado, Toho Basara había aparecido a su lado, y después de darle un guiño. Ella es una sirvienta sirviendo bajo Seira-sama. Saben que si le hacen algo, habrá graves consecuencias. Al decir eso en un tono educado, mientras que cubría a Cest, era probablemente para evitar la molestia de tener sus identidades expuestas y por lo tanto estar de acuerdo con la vestimenta de clérigo, intentando enviar a la basura como otro sirviente. Uno de los soldados dijo a continuación, después de recuperar su calma. ¿Quién diablos eres tú? Estás con esta persona, está bien. Ella es alguien importante para mí. Mostrarle su falta de respeto podría causarme problemas. Otro sirviente, quédate allí y no te muevas. Si estás bien, puede ser que te permitiremos jugar un poco. Al verlo reír y girar hacia Cest, Basara dio un profundo suspiro. Creo que no hay otra manera. En el momento en que Cest vio a Basara susurrar eso, ese soldado salió volando con su cabeza. Basara lo había hecho, fue uno de los movimientos de Aikido. Había agarrado con rapidez la muñeca del soldado y lo empujó hacia abajo, y enfocó su energía para torcerla. Como resultado, ese soldado que quería violar a Cest se dio una vuelta en el aire. Aunque no fue la opción de llevar a Cest lejos de ese lugar o gritar para atraer la atención de las otras personas en las calles, por supuesto, no había una razón para que Basara no optara por usar la fuerza. ¡Qué hermosa escena! ¿Basara protegiendo a una de sus waifus? Fue para resolver el problema en su raíz. Eran personas con quien no podían razonar, lo que había pasado se podría repetir de nuevo si fueran a salir corriendo ahora y si Cest fuera a reunirse con ellos de nuevo. Con el fin de no tener una próxima vez, tenían que aprender los errores de sus caminos aquí y ahora. Por lo tanto, al momento en que el soldado cayó de espaldas en el suelo, Basara lo sacó y retorció la articulación de la mano que estaba agarrándole, dislocando tanto las articulaciones del hombro y el codo, mientras que creaba dos crujidos en el proceso. ¡Ga! ¡Ah! Basara luego pateó sin piedad su pie en el soldado que se retorcía y gritaba en el suelo. El impacto dislocó la mandíbula y el grito agudo originalmente se convirtió en un galimatías. Después de esto, por si no saben, galimatías se le denomina un lenguaje casi sin sentido, o sea que le dolió tanto que terminó gritando puros sonidos inexplicables desde su boca. Estimado digno soldado, ¿puede por favor no gritar como si acabara de tener algunas de sus articulaciones dislocadas por este insignificante clérigo? Basara miró hacia ese soldado, y deliberadamente lo ridiculizó con dureza. No solo para que cayera su espíritu, sino que también era para hacer que los otros tres desarrollaran un temor hacia él, con la esperanza de hacerlos huir del miedo, pero por desgracia, la situación no se desarrolló como se esperaba. Mientras que uno de ellos no hizo nada por miedo, los otros dos sacaron sus espadas. ¿A eso? Sería mejor si yo no sacara a Brynhildr aquí, sería mejor si evitara el pensar que no era más que un clérigo en todas partes. Si estos soldados fueran a perder contra un clérigo, probablemente no tendrían la cara de decírselo a los otros soldados después de regresar al palacio. Tu mocoso arrogante, deja de actuar en grande. Al ver al soldado en el frente moviendo su espada para hacer un corte inclinado hacia él, Basara simplemente se movió hacia los lados para evitarlo. Desde que este callejón es estrecho, con el fin de evitar golpear la espada en la pared, el espacio para mover la espada era muy limitado. Por lo tanto, sería muy simple hacer que solo la espada perdiera su huella. Eso es demasiado obvio. En un instante, Basara clavó el codo izquierdo en la mandíbula inferior de ese soldado. Ese ataque fue imparcial, y los crujidos fueron liberados desde los dientes superiores e inferiores de ese soldado. Al recibir el impacto en la cabeza, el soldado ahora inconsciente se desplomó en el suelo. Basara luego puso en libertad otra patada en el pecho, lo que le hizo golpear el otro soldado sosteniendo su espada. Muévete a un lado, idiota. Tú eres el idiota aquí. Una vez que sus movimientos se detuvieron, los resultados no podían ser cambiados. Mientras que su oponente tenía el equilibrio ligeramente desordenado, Basara saltó en las paredes a izquierda y derecha yendo fuera de la vista de su oponente, haciendo una tapa sobre él y conectando su talón derecho con la frente, produciendo algunos crujidos. El soldado se tambaleó un poco, poniendo los ojos, antes de caer hacia atrás, colocado. Del mismo modo que Basara quería liberar su respiración, él aspiró más aire de nuevo. El soldado de hace un momento que no podía hacer nada ahora había extendido sus dos manos y expandió un círculo mágico. Este lugar era estrecho, una tienda llena de clientes estaba justo al lado de ellos, y ellos eran soldados. Basara había pensando que tenían conciencia de sí mismos, y por lo tanto no utilizarían algún tipo de magia para evitar hacer daño a los edificios cercanos y civiles.
Probablemente debido al pánico, ahora perdieron su calma. Canalla. A pesar de la mala persona que era, él seguía siendo un soldado, así que, ¿cómo podría él darle un golpe ante la magia que se activaba? Basara comenzó a moverse hacia él, pero ya no había necesidad de eso, porque antes de que Basara se moviera, el círculo mágico ya había desaparecido. No solo eso. Oh. Tripalei, ese soldado que intentó liberar la magia ahora yacía en el suelo, paralizado, con evidente temor en su rostro. ¿Por qué? Basara tuvo una idea, y por lo tanto sin siquiera darse vuelta, le dijo a la que estaba detrás de él. Cálmate, Cest, matarlo sería ir demasiado lejos. Pero estas personas querían matarle. A partir de su voz fría llena de rabia, la intención asesina de la clase S, Cest, era evidente. Pensando, Cest había utilizado muchos tipos diferentes de círculos mágicos. Al momento en que este tipo de cosas se activaran, nadie sabría lo que le sucedería a este barrio. Así. No te preocupes por mí. Lo que quería hacer era que no te acosaran más, y eso no quería decir que quisiera matarlos. No hay necesidad para que hagas este tipo de problemas, y convertirte al igual que estas personas que querían matarme. Al oír a Basara decir eso, Cest canceló poco a poco la magia. Entiendo. Voy a escuchar las órdenes de Basara-sama. Lo siento. Hice el primer movimiento, sin embargo, yo estoy diciendo esto. Después de decir eso, Cest con una sonrisa amarga, miró hacia abajo para ver cómo los soldados estaban colapsados. Ese soldado que originalmente quería violar a Cest pero que le fue enseñado una dura lección por Basara. Tripalei, oh. De repente, sintiendo la mirada de Basara mientras gemía de dolor, su rostro se congeló. Relájate, solo acabé dislocando tus articulaciones, y no se rompió ningún nervio. El dolor que sientes en este momento solo se desliza sobre el suelo. Si ves a un médico después de regresar al palacio, las articulaciones pueden ser totalmente colcoadas de nuevo. Es verdad. Si sabes que estás mal, entonces no hagas este tipo de cosas de nuevo. Si te pillo otra vez, definitivamente no te dejaré ir de nuevo, incluso si Cest te quiere matar, no me importaría. Al verlo asintiendo con la cabeza vigorosamente, Basara dijo, ok, y también asintió. Vamos ahora. Cuando los otros se despierten, recuerda que debes decirles lo que acabo de decir. Vámonos. Basara agarró la mano de Cest después de decir eso, y se dirigió hacia el otro extremo del callejón. Si alguien fuera a verlos caminar fuera del callejón desde los soldados y caminaban, la información de ellos derrotando a esos soldados se propagaría. Su prioridad ahora debía ser ocultar su paradero tomando más vueltas dentro de estos callejones, tomando la mayor distancia posible de ese lugar. Así. Cest, ¿por qué no tomaste ninguna acción a pesar de eso? Basara de repente no pudo continuar con su tono de reprimenda. La razón de ser, Cest de repente lo abrazó con fuerza, sin la intención de dejar ir. Lo siento, le he causado problemas a usted. Por favor, tenga esto por ahora. Apretando un abrazo, el cuerpo de Cest se sacudió ligeramente. Ya veo, Toho Basara la entendía. A pesar de recibir una protección como testigo, Cest, quien una vez fue parte de la facción del actual señor demonio, recibiría una gran cantidad de escamas complejas en la facción conservadora, y se enfrentaría a muchos retos diferentes. Si ella fuera a causar algún problema, caería en una posición muy difícil. Por lo tanto, a fin de mantener su situación actual, no desafió a esos soldados. Tenías que tener mucho miedo. Pero, ¿todo está bien ahora? Basara devolvió el abrazo con ánimo, frotando su espalda para aplacarla. Aunque Cest era subordinada de Solgiar, no había tenido contacto físico con él. Si bien esta era una buena cosa para ella, también significaba que no había construido ninguna inmunidad o resistencia frente a las acciones de otras personas en relación con su cuerpo. Por otra parte, cuando ella mantenía una distancia cercana con Solgiar mientras hacía actos lascivos, no sería raro si tratara de desarrollar cualquier odio hacia lo fisiológico. Pero a pesar de todo, Cest todavía no desafió las acciones de los soldados, probablemente porque Cest tenía un fuerte sentido de la responsabilidad, o tal vez ella tenía miedo de que si pasaba algo, la culpa podría ser colocada en Ser a quien la estaba supervisando, o incluso a Basara a quien la entregó a la facción conservadora, apretando tanto los dientes y soportando todo. Por lo tanto, Toho Basara dijo como si se lo entregara en sus oídos. Cest, eres una chica. Me prometes que te atesorarás a ti misma en el futuro. Basara la había llamado una chica, y se había preocupado por ella. Después de eso, que le ganara a esos tipos ahora, fue porque le querían hacer a una chica como tú una de las cosas que más odio. En los brazos de Basara, las respiraciones de Cest se detuvieron. ¿No puedo? Si ella fuera a ser descuidada incluso un poco,
sus lágrimas saldrían. No había esperado eso solo de Mio y los otros, sino que Cés también estaba recibiendo atención de Basara. Aunque era incomparable a Mio y los otros, todavía era un hecho que Basara en este momento estaba a su lado, abrazándola y mirándola, preocupándose por ella. En aquel entonces, vi que te restringías a ti misma en esa medida. Podría ser que desde que viniste aquí, hubieran sucedido cosas por el estilo. Para Basara, quien se preocupaba por ella, se sacudió la cabeza mientras que estaba dentro de sus brazos y respondió: no. Siempre estaba al lado de Sera-sama y permanecería dentro del castillo. Entonces, ¿alguien en el castillo hizo algo como eso? No. Porque Sera-sama siempre me trató bien. De verdad, realmente, nunca he sido tocada por otro hombre. Si no me crees, Basara-san. Cest comenzó a entrar en pánico de las preguntas de Basara, y nerviosamente le confirmó. La razón por la que Cest estaba temblando, fue porque su cuerpo casi fue tocado por un hombre que no era Basara. Al igual que soy abrazada así, Basara-sama es mi primer. Ya veo. Me alegro de que estés bien, probablemente porque ella tuvo una gran reacción, Basara le creyó. Pensando eso, de repente sintió que su energía repentinamente dejó todo su cuerpo, teniendo su temor de que Basara podría pensar erróneamente que ella tuvo un romance con otro hombre. El nerviosismo que estaba presente hasta ahora la dejó exhausta. Basara agarró rápidamente a Cest, que casi se derrumbó. ¿Estás bien? Lo siento mucho. En el momento cuando pienso en que Basara confía en mí, mi energía repentinamente. Cest trató de levantarse por sí misma, pero sus piernas no pudieron reunir la energía para hacer eso. Lo siento, Basara-sama, lo siento mucho. Yo inmediatamente estaré adecuadamente. Ella no quería causarle problemas a Basara, sin embargo, se había convertido en algo por el estilo. Cest se puso nerviosa hasta el punto de querer llorar. No tienes nada de qué pedir perdón. Aquí tienes, En un abrir y cerrar de ojos, Cest terminó siendo llevada por Basara en su espalda. Usted no puede, Basara-sama. No puede hacer algo por el estilo, así que por favor bájeme. Debería estar cuidando de Basara. Al ver a Cest volverse nerviosa, Basara sonrió con amargura y dijo: ¿cómo puedo hacer eso? No acabo de decir que debes atesorarte más a ti misma, pero, si estás preocupado acerca de ser vista por los demás, solo voy a bajarte cuando dejemos los callejones. Así que solo trata de dejar que te lleve, y piensa en lo que quiero decir con atesorarte a ti misma. Dicho esto, Basara comenzó a caminar lentamente, y... supongo que de vez en cuando depender de otros está bien también, ¿verdad? Al oír a Basara decirlo mientras que sonreía, Cest resistió como si no fuera capaz de tolerar este tipo de chistes. Mi trabajo es ser responsable de cuidar de usted, Basara-sama. Ahora que estoy bajo el cuidado de usted, ¿cómo podría yo? Ya veo. Basara de repente la interrumpió en voz baja. Ya que no te gusta, entonces olvídate de ello. Yo no quiero ser como esas personas de hace un momento, hacer algo que no te guste. Y luego simplemente comenzó a colocar a Cest atrás sobre sus pies. En ese momento, Cest de repente pensó que estaba a punto de ser fríamente apartada por Basara. No, no. Ella cerró los ojos con fuerza, y firmemente agarró los hombros de Basara, teniendo miedo de separarse de él. Oh mierda, demasiado kawaii para mi Koukoro. Sin embargo, después de 10 segundos de duración, se dio cuenta que Basara no la había soltado. Cuando ella con preocupación y tímidamente abrió los ojos. Y no podía contener su profundo suspiro. Porque ante sus ojos, estaba la expresión de amor de Basara. Era como esa expresión que a menudo le mostraba a Mio y las otras. Aparte de eso. ¿Qué hice? ¿Qué acabo de hacer? Esa reacción precipitada, originalmente habitando dentro de su corazón, sus verdaderos sentimientos. Por lo tanto, ya no podía ocultar su verdadero yo. Ella recordaba claramente el resultado y final que quería con el joven llamado Toho Basara y ella misma, y con ese sentimiento, el que causó que su alma temblara sin cesar, no era nadie que... Basara, y sus emociones hacia Basara inmediatamente se hicieron más fuertes. Sin embargo, siendo así de firme hacia Basara. Ahora me he dado cuenta, Basara-sama, usted es tan malo. Cest empujó la cara contra su espalda y le dijo mientras se frotaba contra su espalda. Basara no dio ninguna respuesta, solo acabó regresando un suspiro y una sonrisa amarga. Lo siento. Pero por hoy, tengo que proteger esa parte. Pero su voz de repente se puso seria, y continuó caminando llevando a Cest. Basara-sama. Como no podía ver su expresión, ella preguntó de nuevo preocupada, sintiendo cierto malestar inexplicable, y por lo tanto se perdió el susurro de Basara al final. Dijo en un tono frío y aterrador.
Juro que las protegeré definitivamente a todas, no importa lo que tenga que hacer. Así se habla, todo un macho pecho peludo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.